La neurodegeneración en el núcleo subcortical puede causar una alteración de expresión facial. En la corteza prefrontal causa un congelamiento de la marcha, y en los ganglios del sistema nervioso autónomo causa la hipotensión ortostática y la seborrea. El cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris que contienen millones de células nerviosas. Estas células nerviosas o neuronas se comunican mediante la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Cuando se estimula una neurona, libera un neurotransmisor que atraviesa una región de contacto denominada sinapsis y luego se une al receptor de otra neurona para transmitir la señal. La enfermedad de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente de las neuronas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. En consecuencia, los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo. Esto ocasiona temblores corporales, lentitud de los movimientos, rigidez y problemas de equilibrio. El cerebro está... Continuamos con la etiología, que en la actualidad aún no se sabe la causa exacta, ya que es desconocida y multifactorial. Entre estos tenemos uno que es los factores de riesgo no modificables, donde está la edad, que se ha demostrado como un claro factor de riesgo. La media de edad del diagnóstico se sitúa en torno a los 60 años. Sin embargo, no solo afecta a las personas mayores, ya que hay un 15% de personas diagnosticadas que no superan ni los 50 años. Otro factor es el sexo, que la enfermedad es algo más frecuente en varones que en mujeres. El riesgo es de 1 a 5, es decir, cada 5 personas afectadas, 3 son varones y 2 son mujeres. En los factores genéticos, el 90% de los casos de Parkinson son formas esporádicas, es decir, que no se deben a una alteración genética concreta. Se estima que entre el 15% y el 25% de las personas que tienen la enfermedad cuentan con algún pariente que la ha desarrollado anteriormente. Se han identificado 6 o 7 genes cuyas mutaciones pueden producir Parkinson. Entre estos tenemos el gen LRK2. Es la causa más frecuente conocida de Parkinson y supone el 40% de las causas genéticas. En general, los casos de la enfermedad de Parkinson tienen un inicio más temprano, es más probable que tengan una causa genética. En estos casos de Parkinson que aparecen en personas jóvenes, la alteración genética más frecuente afecta a un gen que se llama Parkin. En los factores ambientales, hay diferentes estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que existen determinadas sustancias tóxicas, como algunos pesticidas, capaces de producir síntomas de Parkinson. De hecho, parece que la probabilidad de tener Parkinson es algo mayor en personas que han estado en contacto directo con algunos pesticidas. El uso de estos por el efecto neurotóxico del metabolito 1-metil-4-fenil 1,2,3,4. Tetrayodo convertido en una molécula pro-parkinsoniana. Y siguiendo, también el beber agua de pozo y la vida rural se han asociado a un mayor riesgo, aunque no en todos los estudios. Por otro lado, se ha descubierto que el haber sufrido uno o varios traumatismos craneales importantes en la vida se asocia a un mayor riesgo de tener Parkinson en edades avanzadas. En el cuadro clínico tenemos que cada paciente va a presentar una combinación diferente de síntomas con distinto grado de afectación. Sin embargo, existen dos formas clínicas diferentes de manifestación de la enfermedad. Uno que son las manifestaciones motoras y las no motoras. Aquí entre las manifestaciones... Continuando con las manifestaciones motoras, tenemos que hablar de la triada parkinsoniana, que se compone de la cinesia, el temblor de reposo y la rigidez. La cinesia se manifiesta como un retraso en la iniciación o una lentitud en la ejecución de movimientos, la cual es mayor en los voluntarios y se inician los movimientos finos de los dedos. El temblor en reposo es una manifestación menos invalidante, tiene una frecuencia de 3 a 5 Hz y
clásicamente se describe como un movimiento de contar monedas. Es el primer síntoma que en el 50-70% de los casos de predominio asimétrico y distal en las extremidades superiores. En cuanto a la rigidez, esta va a predominar en los músculos flexores y se va a manifestar como una hipertonía plástica o en rueda dentada cuando se supone el temblor. Como podemos ver aquí Con la en el rigidez video, se entiende una reducción o entorpecimiento de los actos motores automáticos voluntarios. Es el síntoma más incapacitante porque el paciente no puede realizar con rapidez movimientos habituales que antes eran casi mecánicos. Se observa, por ejemplo, en la característica reducción de los movimientos de balanceo de los brazos durante la marcha una falta general de expresividad motora. Con la diginesia, y en este video también vamos a poner más que todo el signo de la moneda que se manifiesta en la siguiente repartición, en donde podemos ver que la piel de los dedos. Ya. Como manifestaciones motoras tenemos la bradicinesia, que es el síntoma, como vimos, más discapacitante, la lentitud del movimiento que impide o dificulta los movimientos sucesivos o simultáneos. La cinesia también puede afectar a diferentes zonas corporales. La hipomima, que es la cara de máscara, donde la expresión de asombro o disminución del parpadeo, alteración de los movimientos oculares, o sea, el paciente se va a encontrar con solo una fase. La hipofonia, la diprosofonia, pérdida de inflexión en el lenguaje, la taquifemia, la parilalia, que es la repetición de la primera sílaba, la cialorrea, disminución de los movimientos espontáneos, gestos, en el ajuste también de la fascia, decremento de la amplitud con movimientos repetitivos, y la micrografía, que es que cuando él escriba su nombre, esta va a ser va a escribirlo de forma más pequeña y más inclinada. La congelación durante un movimiento voluntario y la inestabilidad postural, que es la alteración gradual y tardía en la evolución de una dificultad del equilibrio, que es un síntoma muy incapacitante. En cuanto a la marcha de la enfermedad de Parkinson, esta suele ser normal en los estadios iniciales. De hecho, el trastorno de marcha es intenso y precoz, es un signo que va a llevar a pesar de las necesidades diagnósticas. En los trastornos de marcha y la inestabilidad postural en la enfermedad de Parkinson van a tener una causa multifactorial que se relaciona con la alteración de los reflejos de enderezamiento, la rigidez y la cinesia. La cinesia, la hipocinesia y la bradicinesia, y la dificultad para realizar movimientos simultáneos y las secuencias de hipersensibilidad a estímulos externos que producen bloqueos motores son síntomas discapacitantes propios de la enfermedad de Parkinson, que tienen repercusiones en la movilidad y la independencia y la realización de actividades de la vida diaria y la calidad de salud. Entre las características del trastorno de la marcha se debe ver que va a haber una disminución del braceo, una disminución en la longitud de paso, una disminución de la velocidad. También va a tener arritmicinesis, en la variabilidad del tiempo de paso, y va a haber bloqueos en inicio. O sea, va a estar continuando y en un punto se va a bloquear el paciente. Como podemos ver. Como podemos ver, va a iniciar de forma lenta, los pasos son más cortos y pequeños. Y como podemos ver también en su postura va a tener más tendencia al flexor. Y el braceo también. No existe, digamos, braceo así de caminar, está así, aducido los brazos. A ver, que continúe con Dori, por favor. Como también yo le había mencionado, aquí también vemos otro video donde se aprecia, si ven en la mano está el temblor, tenemos que ya no tienen brazos, los brazos están a los lados, podemos tener una cara inexpresiva, la flexión del tronco, los pasos cortos, también se asocia a la pérdida de equilibrio y los cambios de dirección sin bloque. Ya. Ahora en las manifestaciones no motoras. La disfunción del sistema nervioso autónomo es muy frecuente en la evolución, apareciendo hasta en un 90% de los casos y afectándose prácticamente todos sus aspectos. La alteración más relevante es la hipotensión ortostática, que es generalmente asintomática, pero también se incluyen en este apartado el estreñimiento, la cialorrea, las alteraciones de la deglución, la seborrea, la urgencia o incontinencia urinaria, la disminución del líbido es la disfunción sexual más frecuente,
y la impotencia en varones, que es un trastorno tardío asociado generalmente a la depresión. Pero también vamos a tener trastornos sensitivos, demencia, depresión, trastornos de ansiedad generalizada y alteración del sueño. Ahora tenemos lo que es el cuadro clínico según la escala de Hoehn-Yahr. Esta escala de Hoehn-Yahr es la que diferencia 5 estadios que necesariamente padecerán todos los pacientes, y su mayor utilidad se asocia con la comparación de poblaciones de pacientes con la enfermedad de Parkinson, pero es relativamente insensible a cambios clínicos en un mismo paciente y por lo tanto no es de mucha utilidad como instrumento de monitoreo. Tenemos en la fase 1 y fase 1.5, que es la afectación leve. El síntoma inicial es el temblor en reposo, que afecta sobre todo la extremidad superior y es una afectación unilateral. Si el lado afectado es el lado dominante, el paciente va a presentar micrografía, torpeza motora fina y quejas de retraso de una de las piernas al caminar. También tenemos los primeros signos de rigidez en lo que va a ser el cuello y el tronco. Y también vamos a decir que la incapacidad funcional en este nivel es mínima. La afectación moderada, que es la fase 2. La afectación en esta va a empezar bilateral, aunque tenga predominio en un lado, que por lo general es el dominante. El temblor sigue presente y puede haberse extendido también a la cara. El paciente presenta claramente paradisinesia, que son los movimientos lentos, con clara disminución del balanceo de los brazos durante la marcha, y puede presentar lentitud para la realización de algunas actividades de la vida diaria. La incapacidad en esta fase aún es mínima y discreta y no hay déficit del equilibrio. Sin embargo, la postura ya se nota con una ligera flexión del cuello y el tronco, debido principalmente al incremento de la rigidez. La afectación moderada a grave, que es la fase 2.5 y la fase 3, donde nos dice que las alteraciones de la marcha y la inestabilidad postural ya son evidentes. El paciente empieza a perder la habilidad de hacer correcciones posturales rápidas, lo que aumenta la incidencia en caídas. El desequilibrio es la diferencia principal entre el estadio 2 y 3, y aunque son relativamente independientes, se nota cambios posturales. Durante la marcha se observa la pérdida del balanceo de brazos, la disminución de la amplitud del paso y el aumento de la cadencia, la disminución del movimiento de la cadera y del tobillo. Estas alteraciones, conjuntamente con los cambios posturales, dan como resultado lo que es la marcha festinante, en el que el paciente camina con pasos progresivamente acortados hasta correr de forma incontrolada, y la aparición de bloqueos es habitual. El agravamiento de la bradicinesia causa dificultades importantes en los movimientos de transición, como sentarse y levantarse. Se sienta en bloque. La afectación muy grave, que es la fase 4, donde nos dice que en este estadio de evolución la incapacidad es importante y afecta muchas de las actividades de la vida diaria, como comer, vestirse y ducharse. El paciente puede ser capaz de levantarse y caminar sin ayuda, pero ya no puede vivir solo. La rigidez y la bradicinesia empeoran significativamente, así como el cuadro postural, y el temblor no suele progresar. Las reacciones de equilibrio y de enderezamiento están bastante afectadas en esta fase, lo que incrementa los episodios de caída. Los movimientos coordinados y repetitivos, como el golpeo del dedo, se ponen en evidencia en la dificultad del paciente para mantener un ritmo y un rango de movimiento amplio durante las reposiciones. Y en esta fase puede haber complicaciones respiratorias, ya sean restrictivas u obstructivas, debidas a un uso prolongado de medicamentos. Por último, tenemos la afectación muy grave, que es la fase 5, y nos dice que en esta fase los pacientes están limitados a la cama o a la silla de ruedas y son completamente dependientes de ayuda externa. Suelen presentar alteraciones posturales graves como la hipercifosis o una cifoescoliosis avanzada, contracturas musculares fijas, en flexión y aducción y rotación interna de los miembros y deformidades generalmente en las extremidades. La permanencia durante demasiado tiempo en la misma postura puede producir úlceras por decúbito, y los movimientos automáticos como la deglución y la tos están específicamente reducidos o perdidos, y por ello hay riesgo de infecciones respiratorias. La presencia de secreción de las vías respiratorias es frecuente y debido principalmente a la disminución considerable de la capacidad pulmonar, y puede llevar a cuadros de bronconeumonías, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Ya, a ver, diagnóstico que siga paso. Bueno, continuando con el diagnóstico, ¿no? El inicio de la enfermedad de Parkinson es gradual y solapado.
Para lo que es el diagnóstico, como hemos visto varias escalas que estoy mencionando, esto cuando aparecen las primeras manifestaciones motoras, esto se ha destruido aproximadamente el 70% de las neuronas dopaminérgicas, que también aquí igual se puede mencionar lo que es la disminución de la sustancia negra. Bueno, también la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico. Esto significa que la historia de los síntomas y el examen físico de una persona se utilizan para hacer el diagnóstico. No hay un estudio como tal que prueba que diga que tenga Parkinson o no, como es, digamos, por ejemplo, un laboratorio clínico. Pero sin embargo también existen ciertas pruebas como una resonancia magnética del cerebro, una imagen del transportador de dopamina, que este es el DAT scan, o análisis de sangre que pueden utilizarse para fundamentar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson o también para descartar otras afecciones. El DAT scan es una tecnología de imágenes, ¿no? Se puede hacer más que todo como es como una resonancia magnética. Pero aquí se observa la cantidad de transportadores de dopamina, más que la estructura del cerebro en general. Aquí implica la inyección de una pequeña cantidad de un fármaco radiactivo que luego se mide. Los criterios de diagnóstico según la Sociedad Internacional de Trastornos de Parkinson y Movimiento. Bueno, para considerar un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, una persona debe tener bradicinesia, que esto es la ralentización de movimientos, el temblor en una extremidad que ocurre mientras está en reposo y la rigidez de brazos, piernas o tronco. Una escala que nos puede ayudar es la escala de Joel y Yar, que esta es una clasificación por estadios. Esto se utiliza más que todo para la enfermedad de Parkinson, que esto nos ayuda, ya que mi compañera lo mencionaba, ¿no? Las fases de Parkinson. Esto es de fase la aplicación y que se relaciona con el deterioro motor y la calidad de vida, donde nos puede indicar cuando es 0 no hay signos de enfermedad, 1.0 es la enfermedad exclusivamente unilateral, 1.5 es la afección unilateral y axial, el 2.0 es la afectación bilateral sin alteración del equilibrio, 2.5 que es la afectación bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión, el 3 es la afectación bilateral leve a moderada, el 4 es la incapacidad grave, aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda, y el 5 que permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. Otra escala es la escala de evaluación unificada de la enfermedad de Parkinson, que esto más que todo mide el funcionamiento mental, la conducta y el ánimo. Esto se subdivide en 4 escalas, que uno sería que es el estado mental, comportamiento y humor, otro que estas son las actividades motoras, que aquí más que todo se determina el fenómeno on-off, cuando más que todo se puede mencionar lo que es el lenguaje, la salivación, la deglución, escritura, cortar alimentos y manejar cubiertos. Después es la escala 3, que es la exploración motora, la escala 4, que son las complicaciones del tratamiento. Otra escala que nos seguirá es la escala de Fan, Tolosa y Marín. Este más que todo se utiliza para evaluar la gravedad y la progresión del temblor. Estas se dividen en 3 secciones. La primera sección es que contiene 9 ítems acerca de la presencia de algún tipo de temblor en cabeza, cuello, lengua, tronco y extremidades. La sección B es que esto evalúa la destreza de los movimientos de las extremidades superiores. La sección C, que esta es la última sección que evalúa la funcionalidad del paciente en sus actividades cotidianas. Estos son en 8 dominios diferentes, ¿no? Que es el hablar, el comer, el beber, el asearse, vestirse, escribir, trabajar y actividades sociales. La escala de la marcha de Martínez. Esto más que todo es para la escala de la enfermedad de Parkinson, que esto se divide en 4, que es igual la exploración, la capacidad funcional, valorar en on-off y complicaciones a largo plazo y lo social. La escala de Berg. Esto más que todo nos ayuda a evaluar lo que es el equilibrio en diferentes situaciones. Esto al pasar de estar sentado a estar de pie, mantenerse en pie sin apoyo, mantenerse sentado sin apoyo en la espalda, pasar de estar de pie a sentarse, las transferencias, que aquí es donde se le pide al paciente, ¿no? Que pase de un asiento con apoyabrazos a otro asiento sin apoyabrazos. Mantenerse en pie con los ojos cerrados, mantenerse en pie con los pies juntos, extender el brazo manteniéndose de pie, coger un objeto del suelo, girar para mirar hacia atrás, girar en un círculo completo, colocar alternativamente los pies en un escalón y también mantenerse de pie sobre una pierna. La escala de Bartel, que esto más que todo nos ayuda a determinar el grado de dependencia funcional física de una persona o la necesidad de ayuda para realizar 10 actividades básicas de la vida diaria. Estas actividades comprenden desde comer, asearse, ir al baño, moverse, vestirse, o también podemos incluir aquí lo que es levantarse solo de la cama.
y la escala de Ashworth modificada. Esto más que todo igual nos puede ayudar a lo que es evaluar el tono muscular en pacientes con alteraciones de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, yendo al tratamiento. A ver, hay paralelos, ¿no? Bien, entonces, como han escuchado, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de los núcleos de la base, o también ganglios de la base que hay, ¿no? Entonces, dentro de estos núcleos de la base, que son numerosos, también es una otra cosa que ya sabemos ahora. Antes se pensaba que los núcleos de la base eran unos 3, 4 núcleos y paraba, pero no, ahora cada vez vamos conociendo más núcleos de la base. ¿Y cuál es el núcleo de la base que principalmente se enferman en Parkinson? El estriado. ¿La compañera? El estriado. El estriado, pero dentro de ellos todavía hay uno más específico. La sustancia negra. Negra, eso, el locus níger. El locus níger, ¿ya? Entonces, antes, cuando se descubrió esto, que estaba en los núcleos de la base de la enfermedad, estaba más en el núcleo, en el locus níger, y era por la falta de dopamina, se pensó que se había logrado el tratamiento ya para el Parkinson. Porque decíamos dopamina, podemos fabricar artificialmente nosotros la dopamina, sabemos la composición. Entonces, si falta eso, le damos dopamina y acabó Parkinson. Y no fue así. Más al contrario, empezamos a tener otra serie de problemas al dar el tratamiento con dopamina. Entonces, ahí ya se vio y han presentado ahora muy bien en el trabajo, pero seguramente no lo han tomado en cuenta, ¿no? A ver, iremos al principio de tu trabajo, donde has hablado de la causa de la... Un poco más, seguir. Aquí ya tiene un otro carácter la enfermedad, ¿no? Genética, ¿no? Hay una falla genética para que tenga Parkinson el paciente, para empezar ya. Entonces, es una enfermedad genética, hereditaria, por supuesto, si es genética. Ya sabemos más del Parkinson con esos términos. Entonces, incluso ya han logrado identificar un gen que sería el causante de las alteraciones o de la enfermedad de Parkinson, pero no en todas las personas. Han encontrado en un 40% de las personas con Parkinson este gen alterado, ¿ya? Volver un poco más atrás. Entonces, ya estábamos complicándonos, no solamente es dopamina, ¿no? A ver, seguí otra vez. Seguí otra vez. Un poco más. Un poco antes, seguí. Teología, seguí. Más ahí. Fisiopatología. Aquí está. Miren, estos cuerpos de Levy son los que han dado la pauta de que el núcleo estriado, bueno, es fundamental en la elaboración de la dopamina. Es como una hormona la dopamina, igual que la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, hormonas que tenemos, elaboramos automáticamente nosotros. Cierren esa puerta, por favor. Gracias. Entonces, estos cuerpos de Levy, miren, eran los que se han encontrado como los responsables de la elaboración de la dopamina. ¿Y la dopamina qué es? ¿Qué hace en el cuerpo? Y esto es el que ayuda, digamos, a los movimientos. O sea, como Ya, pero ¿qué hace? Entonces, intrínsecamente, aquí, como han hablado aquí, por eso me ha gustado el trabajo, miren, aquí están, han dicho, pero no sé si no se han indicado. A ver, ahí está, miren, la disminución de la dopamina que se produce en el núcleo estriado, miren, locus níger, tendría consecuencia final de hiperestimulación. ¿De qué es esto? Del globo pálido interno. ¿Qué es eso, Pedro? ¿Qué es eso?
neurotransmisores, ¿ya? Ahí es donde descubrimos que el cerebro no se intercomunicaba solamente a través de las dendritas, a través de los axones después, y decíamos todo es un estímulo eléctrico que se conecta y bueno, se van transmitiendo todos los impulsos eléctricos y se van produciendo todos los movimientos y todo eso. Así entendíamos en grande el movimiento de los músculos y todo eso. ¿Listo? Obvio, ¿no es cierto? Decíamos, los núcleos, las dendritas se comunican y entre sí y bueno, se van avisando, digamos, para que ya se puedan funcionar con este estímulo, como la corriente eléctrica, pues prendemos estos focos, no prendemos aquello, depende del interruptor, todo eso. Pero aquí ya se logró definir que también habían existido neurotransmisores químicos, ¿ya? Entonces, dentro de esos neurotransmisores, que cada vez igual se van conociendo más neurotransmisores químicos, ¿no? Está la dopamina, ¿ya? Está la dopamina. Entonces, el neurotransmisor importante, por cierto, la dopamina químico, para la función de todo el cuerpo, estaba bien ahí. Pero, no solamente, esto sería, ver, ahí, aquí está, donde he leído eso, los motores. A ver, la próxima. Es el video. En el video ya, ¿no? Sí. A ver, antes tenías una aquí está, los neurotransmisores, la GABA, ¿no? GABA, eso, tenías una cosa muy interesante. Ya, aquí también están los ganglios de la base, todo está perfecto. Lo que es la porción negra, o sea, aquí. Y en la vía directa, correcta al glutamen, que es otro núcleo de la base, que contiene receptores dopaminérgicos, generando un efecto inhibitorio por vía indirecta, conecta el glutamen con los los estimuladores neurotransmisores químicos, son estos, utilizando glutamato. Un neurotransmisor excitatorio y posteriormente activa los neuronas del sistema nervioso por medio de esto. Esto genera efecto de neuronas bien. Entonces, miren, no sé dónde está Bruno. Tenían una basecita de esto. Bueno, esto nos indica de que el neurotransmisor dopamina no solamente era elaborado por el núcleo estriado y el locus niger. También existían otras sucursales, si vale el término, que podían elaborar dopamina, pero en menor cantidad. Entonces, ahí ya nos quedó chico, digamos, corto la teoría de que el núcleo níger era el más administrable, y ahí estaba el problema, y como que muchos empezaron a estimular a locus niger, sabiendo que existen otras capas en el cerebro que son antiguas, que pueden recuperar todo eso. Con esa idea se empezó a estimular el núcleo muerto, digamos, por las neuronas que ya habían muerto en ese nivel. Pero no había mucho resultado, porque a veces el problema no estaba solamente en estos núcleos de la base del locus niger, sino en la intercomunicación que producía este neurotransmisor a nivel de otros núcleos de la base, como son el glutamen y el núcleo subtalámico, todos esos que están aquí escuchando, que son núcleos de la base o ganglios de la base. Entonces, eso nos complicó realmente el tratamiento del Parkinson, ¿ya? Pero para fisioterapia, más bien nos abrió un camino más grande para el tratamiento. Porque si lográbamos dominar solamente con dopamina a estos pacientes con Parkinson, ahí no había ni fisioterapia ya, ¿cierto? Ya no, porque se iba a curar la enfermedad y listo. Pero en esta enfermedad, entonces, no solamente se
lesionan los núcleos estriados y el locus níquel. También pueden estar lesionados otros núcleos de la base que son interconexiones con este principal núcleo estriado para el funcionamiento muscular. Bien, no sé si me dejo entender en esto, pero ahí fue que la fisioterapia tomó un rol importante en esta patología, ¿ya? Porque todos los neurotransmisores de esta área dominan ¿qué? En general, en síntesis, diríamos, ¿qué hacen en el cuerpo? A ver, la compañera Condor, ¿qué hacen en el cuerpo? Todos estos núcleos de la base, si te acuerdas de algunas otras enfermedades que hemos hablado, de núcleos de la base, en este caso el Parkinson bien específico. El área motora. Pero ¿qué cosa gobierna? ¿Qué es lo que hemos dicho? Siempre estamos hablando de núcleos de la base, tal cosa. El sistema extrapiramidal. Miren cómo acá otra vez volvemos a hablar del sistema para fisioterapia. No así en neurología, no toman muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no les interesa mucho las funciones de cada área. Les interesa que eso esté bien orgánicamente y ya se acabó. En cambio nosotros vemos los pacientes con déficit orgánicos de funcionamiento, ¿no? Esa es nuestra gran ventaja de fisioterapia. Entonces, al saber que estos núcleos de la base todos tenían que ver con el sistema extrapiramidal, que gobierna ¿qué? Han hablado ahí del sistema extrapiramidal. ¿Gobierna qué? No solo tono, postura, ¿qué más? Reacciones de enderezamiento. Por momentos coordinados y equilibrio están dentro de todo este componente complejo del sistema extrapiramidal. Pero principalmente, ¿qué gobierna? Tono y postura para la fisioterapia. ¿Listo? Entonces, al haber un desequilibrio en tono y postura, se van produciendo todos estos problemas que vamos a ver en la clínica, que ya han explicado con lujo de detalles, los síntomas motores del sistema autónomo y todo, han explicado muy bien en el trabajo que han traído los compañeros. Pero yo estoy seguro que no le han dado bola a este punto, o porque claro, están aprendiendo ustedes también, ¿no? Yo he leído muchas veces Parkinson desde muchos años atrás, entonces ya he empezado a entenderle, digamos, a Parkinson y a las cosas nuevas que se van cada vez añadiendo a la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces, acá nosotros nos agarramos de ese aspecto para fisioterapia. ¿Listo? Que problemas de tono, problemas de postura, y eso va a crear problemas de coordinación, problemas de equilibrio y muchas otras cosas más por las interconexiones ya que conocemos. Porque esas interconexiones antes las estábamos medio como, sí, se va a conectar, obviamente se tiene que conectar y listo, ¿no? Pero puede haber alteraciones en la conexión, como hemos visto en algunas patologías, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque decir, bueno, aquí es problema de neurotransmisores, no hablaremos de uno solo, de neurotransmisores. Entonces eso quiere decir que nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, no solo se comunica de forma eléctrica, así hablaremos, ¿listo? Porque antes pensamos que todo era estímulo eléctrico. Como que ahora muchos docentes y todos siguen pensando que es electricidad, no, hay neurotransmisores químicos, bioquímicos, ¿listo? Entonces ahí es ahora nuestro punto de estudio para fisioterapia. Estos neurotransmisores químicos, podemos estimularlos de alguna manera para que nosotros, en fisioterapia con algún equipo, para que podamos suplir ese déficit de dopaminérgicos en este caso. Mi gran pregunta para todos ustedes. Yo creo que todos todavía los fisios están preguntándose cómo estimulamos la estimulación de dopamina. No había sido solamente que los núcleos estriados y locus níquel producen dopamina. También hay otros lugares que producen dopamina. Es cuestión de estimular. Entonces,
podemos conseguir dopamina estando mal esos núcleos de otros lados. Pero ya eso sería con un estudio mucho más, un estudio de investigación, ¿no es cierto?, de parte de nosotros, de fisioterapia, y para decir, con estímulo de este tipo de equipo en este nivel, podemos crear más neurotransmisores nosotros. Y vamos a mejorar los síntomas de mi paciente, que eso es lo que le falta. Pero en el sistema, el sistema extrapiramidal, que gobierna tono y postura principalmente. ¿Listo? Entonces miren cómo nosotros con fisioterapia, los médicos se siguen rascando la cabeza, siguen con el problema de cómo tratarlo al Parkinson, y nosotros más o menos hemos encontrado una salida buena para evitar que progrese rápidamente el Parkinson. Si nosotros descubrimos en la etapa 1, en la etapa 2, como han mencionado acá los compañeros, en la etapa 1 saben cuál es, que no es taquipio, eso es experiencia personal, es la facies sardónica, que dice facies de máscara que tiene el parkinsoniano. ¿Cómo se traduce en forma práctica? Es porque facies de máscara, máscara, medio que nos ubica, pero no tanto. Sardónica, peor. Antes se hablaba de esa fase sardónica con tantas imágenes que tenían en la antigüedad, ¿no?, como máscaras, los jueces, todo. Antes entraban con máscaras a los juicios, no se hacían ver. Entonces, esa fase de máscara supone una fase perdida. Van a ver ustedes algunos pacientes, y tal vez hasta en la familia, algunos, yo he descubierto así muchos, que de pronto tú lo conocías al paciente, era normal, hablaba bien, ya tenía gesticulaciones, todo lo que decimos, ¿no? Sí, a veces nosotros, yo no soy muy gestero, pero hay gente que es muy gestera. Entre los docentes, no sé cuáles son los gesteros, no sé, no los he visto mucho en sus clases, pero hay, ¿no es cierto? Hay más gesteros que otros, más tranquilos, más calmados, otros hasta que leen, creo, no solo leen el tema, bueno, es otra cosa. Pero ahí de pronto le van a ver a este profesor así, perdido de pronto. ¿Qué ha pasado con nosotros? Está de sueño. De pronto está mirando un punto fijo y perdido. Profesor, sí, ¿qué ha pasado? Sí, estaba pensando, pero no, ese episodio se repite, ustedes van a ver, y así veía en reuniones a esta persona, está medio perdida, no era así él. No era así, era bien hablador, siempre venía chanchado, cuentos. Ahora lo veo bien quieto, bien intranquilo, digamos así, ¿no? Demasiado tranquilo. Entonces, esa fase, vean ustedes, es el principio de Parkinson. Eso yo lo he visto en la experiencia personal de muchos pacientes. ¿Ya? Eso yo pienso que es la primera cosa que tienen que ver. La fase es, ¿por qué decimos más? Porque la máscara no cambia. ¿No es cierto? La máscara es una sola y esa va a ser esa máscara y esa forma de la máscara y listo, no va a cambiar para nada. En cambio, el ser humano está cambiando permanentemente su cara, ¿no? Cuando depende de si está hablando, no, a menos que está durmiendo, es el único lugar donde tal vez está tal vez una fase única, ¿sí? Hasta en eso a veces hay sueños, entonces se está gesticulando algo. Entonces, la cara del ser humano siempre va a ir cambiando. En cambio, en esta patología, ¿por qué? ¿Por qué a veces esa fase es así, perdida, fase máscara, que decimos, que no tiene movimientos? A ver, el grupo, Gironda, Manríquez. ¿Qué está pasando ya en ese sistema que nosotros sabemos que es? Está produciéndose hipotonía. Está yendo a la atonía esa cara. Y empieza por la fases en esta patología. Miren, está hipotónica. Están hipotónicos los músculos de la fases, de la cara. ¿Listo? Y entonces, si usted se inicia ya un tratamiento para hipotonía, pero de parálisis facial hipotónica del Parkinson, seguro que van a mejorar
¿Listo? Entonces, aunque el problema principal es los neurotransmisores, ¿no? Entonces, ahora los médicos están dando ya neurotransmisores, ya hay en el comercio medicamentos, neurotransmisores, pero al igual que en el reumatismo, todavía no se ha encontrado cuál es el neurotransmisor específico para el Parkinson. En eso están ahora, miren, en eso ya están estudiando ahora cuál es en el reumatismo hemos dicho tantos años ha tardado para encontrar cuáles esas células de defensa que se pelean con nosotros. ¿Son todas? No eran todas. A veces un grupito así selecto de células que como decir vulgarmente, se rayan y empiezan a pelearse con nosotros mismos. Entonces, igual aquí en el Parkinson, ¿cuál es ese neurotransmisor que es más específico para este tipo de tono, para la postura del sistema extrapiramidal? Se está buscando, ¿ya? Entonces, pero nosotros, para evitar que esa hipotonía entre en atonía, ya no más, tenemos nuestros métodos para tratar tono. Entonces, por eso les decía a los compañeros, en el Parkinson, el Ashworth juega un papel importante, el test de Ashworth. Tienen que hacer bien minuciosamente desde la cabeza hasta los pies, el Ashworth. Y ahí van a encontrar alteraciones del tono muscular en los músculos que estén afectados. ¿Miren? Entonces hemos avanzado mucho con fisioterapia, ¿no? Cosa que los médicos no, están estancados, como les digo, en esa área. Pero nosotros ya hemos avanzado, sí, puedo hacer una detección de alteraciones del tono mediante el test de Ashworth. Y hay otros tests más, ¿no? Entonces, aquí es ahora ya de practicar, como ustedes ahora ya dominan el Kendall, ¿no? Kendall, saben, pero de memoria el balance muscular, cómo hacerlo, 0, 1, 2, 3, ya saben bien exactamente cómo organizar. Igualito tienen que saber el Ashworth para